We often hear in response to these concerns that, well, Putin, Khamenei, they're war criminals, they're terrorists, as if they're too inherently evil or immoral for us to negotiate with. But meanwhile, this administration has financed a genocide in Gaza for the last year, and every day you're up there denying accountability for it. So, what gives you the right to lecture other countries on their moral... So, if you have a policy question for me, I'm happy to take it. If you want to give a speech, there are plenty of places in Washington where you can give a speech. Yeah, but people are sick of the bullshit in here. It is a genocide. You are abetting it, and you are... En fin, Free Press. Si quieren hacer preguntas, hagan preguntas. Bueno, vamos a ver. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Inna Afinogénova. Bueno, la última gira de Zelensky por capitales europeas con el Plan de la Victoria ha sido un fracaso y no lo dicen adversarios de Ucrania, sino medios y analistas nada sospechosos de ser pro-Kremlin, como acabamos de ver, básicamente porque, como ya contó Irene, es cada vez más sólida la conciencia y en sectores cada vez más amplios de que la victoria ucraniana en esta guerra es inviable, por no decir imposible. Pareciera que lo entienden hasta en la propia Ucrania, lo hemos visto, aunque desde sus portavocías se dediquen permanentemente a reafirmar que solo aceptarían finalizar la guerra con Rusia retirándose a las fronteras de 1991, otra vez. Un escenario imposible, ideal para Zelensky y sus aliados occidentales, pero imposible. Y en los últimos meses, incluso aquellos que lo negaban han visto más claro que el plan de victoria de Zelensky está muy alejado de la realidad. La ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk no le está saliendo a Kiev como esperaba, mientras Rusia avanza en Ucrania más rápido que en los anteriores casi 3 años de guerra. Ni los miles de millones de dólares en ayudas, ni los armamentos que lo iban a cambiar todo en el frente, ni las movilizaciones forzadas que han podido evitar que Rusia avance lenta pero sostenidamente hacia posiciones clave en el Donbass. En septiembre, Moscú capturó 468 kilómetros cuadrados adicionales de territorio. Ahora mismo ocupa casi un 18% del territorio de Ucrania. A su ritmo actual, según cálculos de analistas militares, Rusia tardaría 88 años en ocupar todo el país. Importante tenerlo en cuenta también cuando nos hablan de que van a tomar Polonia o los países bálticos o que van a llegar hasta Finisterre en cuanto se logre un armisticio en Ucrania. Pero sí necesitaría, atención, menos de 2 años para tomar todo el Donbass. Hace 2 semanas, la ciudad minera de Ugledar cayó en manos de las tropas rusas en una maniobra que habla de un cambio de tendencia en la guerra, como apuntaba Naya Sanso, a la que vamos a tener hoy en el programa. Hace un año, el intento de asalto a esa localidad muy fortificada desde el inicio de la guerra del Donbass, que lleva ya 10 años, recordemos, pues acababa con una caravana de tanques rusos quemados y decenas de muertos. Hoy está en manos de las fuerzas rusas, lo que se considera su mayor triunfo desde la toma de Avdiivka en febrero pasado. Ugledar es importante fundamentalmente porque se trata de un nudo ferroviario entre el sur y el este de Ucrania, clave para las cadenas de suministro del ejército ucraniano. Tiene una importancia estratégica porque se encuentra en una colina que permitiría a las tropas ucranianas tener control sobre las líneas de suministro rusas en esa zona. Eso sí, no va a cambiar especialmente el frente sur-este. Ahora el objetivo ruso es la ciudad de Pakrovsk, ubicada en la intersección de las principales carreteras y vías férreas, lo que la convierte en un centro logístico vital para el frente del Donbass. Según algunos analistas, podría caer antes del invierno. Por este motivo, entre otros, se percibe un cambio de discurso en los medios occidentales sobre las perspectivas ucranianas en esta guerra y también por eso no se dan prisa a la hora ni de entregar más armamento ni de permitir ataques con misiles de largo alcance contra los territorios rusos. Decía The Economist el otro día que después de la caída de Ugledar, el panorama para Ucrania se tornó aún más turbio. Y a esto hay que sumarle el hecho de que las tropas rusas superan a las ucranianas tanto en número de efectivos como de armamento. Las tropas ucranianas están agotadas. A finales de septiembre, un oficial ucraniano encargado de defender Ugledar, que todavía no había caído, le dijo a Financial Times que sus tropas no habían visto ni una sola rotación en más de 2 años y medio de guerra. Y además a todo esto se suma la ofensiva ucraniana de Kursk, que analizamos en profundidad cuando comenzó en agosto. Kiev destinó hacia esa región rusa su contingente más potente en un movimiento táctico calculado básicamente para detener el avance ruso en el Donbass, reforzar las posiciones ucranianas de cara a una eventual negociación y lograr nuevos paquetes de ayuda de los socios occidentales, todo con el habitual ruido mediático triunfalista de fondo. Hace unos días Zelensky seguía
diciendo que la operación en Kursk estaba cumpliendo su cometido, algo que no coincide con los análisis militares más extendidos sobre el tema. Julian Ryobke, de Bild, que al principio confesaba no entender muy bien la estrategia ucraniana, porque esos 5.000 soldados enviados a atacar una región rusa bien podrían servirle a Ucrania para defender sus propios territorios en el Donbass, pues dijo en su cuenta de X hace poco que desde el punto de vista territorial, la invasión de Kursk no cumplió con ninguno de los objetivos que podía tener. Ni han logrado tomar pueblos medianamente importantes, ni han logrado controlar la central nuclear. Ni tampoco han logrado detener el avance ruso, que ese se supone que era el objetivo. Ahora mantienen ocupado un trozo de esa región meridional rusa, enfrentando contraataques y un riesgo no menor de terminar cercados por las tropas rusas. Eso sí, los titulares que han dado esa operación al principio insuflaron algo de oxígeno propagandista a todos los belicistas que siguen apostando por la guerra hasta la derrota final de Rusia desde la seguridad de sus cuartos y de sus casas a millares de kilómetros, claro. Y acabamos de dar algunas claves de lo que pasa en el frente, pero no nos olvidemos de la retaguardia. Los drones y misiles rusos han dañado las capacidades de la defensa antimisil de Ucrania y están destruyendo la infraestructura energética. Los cortes de electricidad se han convertido en una realidad para toda Ucrania y esta situación solo irá a peor en invierno. Según el nuevo secretario de la OTAN, Mark Rutte, al que ya citamos hoy, a Ucrania le espera el peor invierno de la guerra. Bueno, no hay que ser secretario general de la OTAN tampoco para saber lo que supone esa estrategia desmoralizadora en la que miles de personas tendrán que pasar días de invierno, de crudo invierno, sin luz, sin calefacción y sin agua. Claro, sería interesante saber qué preferiría si se le preguntara a esta gente por el plan de la victoria de Zelensky, ese que supone una guerra hasta conseguir retomar las fronteras de 1991, frente a una paz o al menos un alto el fuego inmediato a cambio de la cesión, aunque sea temporal, de algunos territorios. Las encuestas que dimos antes ya dan una pista. Ya sobre repasaste esto, algunas, pero ya en julio la encuestadora ucraniana bastante importante, Centro de Razumkov, revelaba que un 44% de los habitantes ucranianos consideraban que había llegado el momento de iniciar unas negociaciones con Rusia en julio, frente a un 35% que las rechazaba. Es de suponer que la llegada del invierno, así como ciertas medidas impopulares tomadas por el gobierno ucraniano, como la reciente subida de impuestos que ya citó Irene, y del impuesto también a la guerra, pues inclinará la balanza todavía más hacia el inicio de las negociaciones. Y no nos cansaremos de recordar por aquí que las negociaciones podían haberse llevado a cabo en 2022, cuando Rusia todavía no ocupaba esos kilómetros de territorio ucraniano y no había esos millares, cientos de millares de muertos. Pero se decidió seguir con la guerra, ya fuese para desgastar a Putin o porque no se le dieron suficientes garantías de seguridad a Ucrania. Pero fue así. Esta guerra podría haberse terminado hace casi 2 años, pero los que velan por el orden mundial, basado en reglas que ahora ya está claro que solo se aplican a algunos, o si no, que se lo pregunten a los pobres palestinos, esos decidieron que no, que querían guerra. Por cierto, ¿se sabe cuántas víctimas entre civiles y soldados se ha cobrado ya esta guerra? Hablamos de cientos de miles, pero ¿cuántos son? Pues son unos datos que no se revelan a nivel oficial, salvo los del adversario, claro, por lo tanto cualquier número de este tipo hay que tomarlo con pinzas. Pero hace unos días New York Times decía, citando a funcionarios de Estados Unidos, que este último mes de mayores avances de Rusia en el frente fue también el mes más sangriento para sus tropas, para las tropas rusas, de las ucranianas no hablan. Según sus datos, en total, desde febrero de 2022, la ofensiva en el Donbass dejó un saldo de unas 600.000 personas entre muertos y heridos para Rusia. También estamos hablando de una pérdida 40 veces mayor que la que sufrió la URSS durante los 10 años de la invasión de Afganistán. Wall Street Journal, a su vez, informó en una exclusiva a finales de septiembre que el número total de víctimas ucranianas y rusas, entre muertos y heridos, llegaría ya a 1 millón de personas. Una tragedia para ambos países que tiene responsables directos entre los que jalearon esta guerra, la decidieron iniciar e intensificar y no hicieron nada para pararla. Pese a esos números, dice New York Times, Rusia está reclutando entre 25.000 y 30.000 nuevos soldados al mes, lo que le permite seguir enviando oleadas de tropas a Ucrania para romper sus defensas. Y es que
Ese es el otro problema, ¿no?, de esta guerra, que era de sobra conocido, pero del que se prefirió no hablar hasta ahora, el demográfico, el problema demográfico. Ningún entrenamiento en las filas de la OTAN, ningún manual, ningún armamento resuelve la grave situación demográfica de Ucrania. Es una cuestión que comparten tanto Rusia como Ucrania y que tiene el mismo origen, la disolución de la Unión Soviética. Pero la diferencia es que Rusia, pese a todo, tiene a más gente y, como podemos ver, se permite esas pérdidas exorbitantes de vidas humanas a cambio de ocupar mayores territorios en el Donbass. Toda una crueldad desde el punto de vista humanitario, pero también una realidad matemática innegable. Hay más gente para mandar a la picadora de carne en Rusia que en Ucrania. Por su parte, Ucrania, que en los 30 años desde su independencia ha perdido bastante población, no se sabe con exactitud a cuántos millones porque nunca se hizo censo en ese país. Bueno, pues Ucrania está en un momento en el que puede que no queden hombres para mandar todos esos misiles enviados por la OTAN. Muchos lo empiezan a ver ya, salvo parece ser Zelensky, que seguramente también lo ve, pero bueno, parece priorizar su supervivencia política frente a todo lo demás. Tremendo. Gracias, compañera. And why is it so important that we do more to strengthen Ukraine's hand? Because it's the only way to a negotiated agreement. I believe it's the only way at the end of the road. And to convince Putin that he will not win on the battlefield. And that's the paradox. That to come to a negotiated agreement, we have to make sure that Ukraine is strong. Security guarantees, very good that they are there, and I'm so happy that Finland and many other allies and also other countries have come to security agreements with Ukraine. Hoy nos acompaña Naya Sanso de Geopoliticats. Naya, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base y a Canal Red. Encantada de saludaros. Naya, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Otro de los cambios, ¿no?, en discursos mediáticos, tanto occidentales como el propio ucraniano, es la propia imagen de Zelensky, ¿no? Si hace 2 años pues estaba en la revista Time, en la tapa, salieron no sé cuántos autobiografías, pues hoy ya no vemos esa euforía con respecto a la figura del presidente ucraniano, e incluso algunas encuestas hablan de que se está desplomando su índice, ¿no?, de aceptación en la propia Ucrania. Te quería preguntar si podemos de alguna forma pronosticar, prever, cómo ves tú su futuro político. Su futuro político está directamente ligado a cuál sea el resultado de la guerra. Zelensky no va a poder sobrevivir políticamente si no es capaz de presentar a su población un resultado que puedan entender como una victoria. Si a lo que se dirige esta guerra es algún tipo de compromiso, algo que parece evidente teniendo en cuenta la fortaleza que ha demostrado Rusia militar y sobre todo económicamente, incluso políticamente, no se ha producido esa desestabilización interna a la que aspiraba Occidente. Esta guerra no va a acabar con una victoria ucraniana, por lo tanto en algún momento va a tener que cambiar el discurso para presentar a su población un escenario que le resulte aceptable. Si no es así, si no es capaz de reinventarse, como ya lo ha hecho en realidad, de presidente de paz, él llegó a la presidencia prometiendo compromiso, prometiendo paz, rápidamente se convirtió en un presidente de guerra y lo sigue siendo. Su vestimenta, que es lo más evidente que tenemos, no ha cambiado, él sigue siendo el presidente de guerra. Por lo tanto, su futuro está ligado a cuál sea el resultado de la guerra y cómo entienda la población que es realmente ese resultado. Él ahora mismo está protegido por la suspensión de las elecciones. La legislación ucraniana no permite que se celebren elecciones en estado de excepción, y el estado de excepción se va a mantener mientras dure la guerra. Por lo tanto, podemos ver un periodo de interinidad en ese limbo político en el que está Ucrania, que se extienda en el tiempo. ¿Qué va a ser de él en el futuro? Su segunda defensa es que no hay realmente ninguna figura política. Zelensky quizá lo fuera en un momento, pero tampoco parece que él, por supuesto tampoco Petro Poroshenko ni Yulia Tymoshenko, ninguna de las figuras políticas
que hemos conocido en las últimas 2 décadas en Ucrania tienen ese tirón para ahora mismo ser capaces de derrotar a Zelensky en unas elecciones. Tenemos que ver cuál es el resultado de esta guerra, pero desde luego la audiencia de Zelensky en este momento no es la audiencia interna. Él no depende de la opinión de la población ucraniana, sino que depende de la voluntad de sus socios extranjeros. Mientras siga existiendo esa financiación, ese flujo de armamento, de munición, de inteligencia en tiempo real, de instrucción de las tropas ucranianas, Zelensky está seguro en su puesto. No hay aparentemente ninguna mala opinión de Zelensky desde el público más importante para él a día de hoy, que son sus socios extranjeros. Por ese lado, solo vemos a medio y corto o medio plazo estabilidad política dentro de las élites ucranianas. ¿Qué será de esas élites una vez que termine la guerra? Tendrá que haber una reconfiguración de todo ese espacio político que antes de la guerra estaba conformado básicamente por esos clanes oligárquicos que en estos 10 años han perdido posiciones, han perdido mucho y que van a seguir perdiendo, teniendo en cuenta que el objetivo de Ucrania es sustituir ese poder económico en el que se basaba su poder político por grandes empresas internacionales. La reconfiguración política de Ucrania después de la guerra va a ser tan complicada como la reconstrucción física del país. Naya Sanso, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto. Hasta pronto.